Vamos con Danilo Villegas. Danilo, Súper interesante tema. Oye, a propósito de viviendas construidas, fíjate que en Acantilado, un anuncio que parecía también muy bueno para personas de escasos recursos, para clase media también. Pero mire el riesgo a propósito de la construcción de este tipo de viviendas. Estamos con Danilo Villegas, 10:22. Adelante, Danilo. Karen, José, buen día. Estamos en Viña del Mar, a donde llegamos para plantear la siguiente denuncia. Terrazas 1 Norte es el nombre de esta construcción que se ha levantado, que venía con la consigna de ayudar también a familias de menos recursos, ¿no es cierto?, para que todos tengan también este derecho a una vivienda. Se prometía una hermosa vista al mar, pero, por ejemplo, parte de esta historia es que estaría construido sobre una quebrada. Incluso el segundo juzgado de policía local en un momento detuvo la construcción, paralizó la construcción de este edificio. Sin embargo, esto ha continuado. Acá las vecinas que me acompañan dicen, están construyendo una tragedia. Eso es, precisamente porque estamos frente a un terreno con riesgo también sismológico, en una falla geológica. Es todo lo que le vamos a contar en los próximos minutos, porque la periodista Delfina Gómez preparó un completo reportaje en torno a esta situación y a otras que se están viviendo. Al regreso entramos en detalle acá en Viña del Mar con esta denuncia. Este es el reportaje. A la vuelta conversamos con los protagonistas. Edificios con prometedora vista al mar, pero levantados literalmente sobre acantilados. Necesito saber si efectivamente corremos un riesgo o no en ir a vivir allá. Hicieron una inversión en un lugar que está con peligro de derrumbe. Polémicos permisos de construcción y proyectos a la espera de sentencias judiciales. Pasaron por alto la resolución y siguieron funcionando igual. Es que mientras se cuestiona públicamente la construcción de viviendas en estas laderas, en paralelo se autorizan torres en pendientes similares. La lucha es decir, no construyan acá específicamente porque están construyendo una tragedia. Recorrimos cada punto. Edificios con posible riesgo estructural que tienen en alerta a los propietarios y vecinos del sector. Reportajes MG. Nos movilizamos a la ciudad de Viña del Mar en la quinta región. Una denuncia nos alerta sobre la construcción de un supuesto edificio que estaría poniendo en peligro la vida de sus futuros habitantes. Los que se han movilizado y los que se han interesado todo el tiempo de cuidar el territorio son los vecinos. Ella es Pamela Dinamarca y es dirigente vecinal. Reclaman por edificio en construcción. Ya hace bastantes años el abuso inmobiliario en nuestro sector ha sido demoledor, descarado y ninguna institucionalidad ni las personas que corresponden le han puesto freno. Terrazas 1 Norte es un proyecto de integración social impulsado por el Ministerio de la Vivienda. Aquí se busca beneficiar a familias vulnerables y también de clase media, entregando facilidades para optar a un hogar. El valor de los departamentos parte en las 2.200 UF, algo así como 80 millones de pesos. En total, 12 torres y 450 departamentos. Según la inmobiliaria, tendrán una vista privilegiada al Pacífico y amplias áreas verdes, aunque los vecinos aseguran que esa no es toda la verdad. Nosotros siempre pensamos y decimos que están construyendo una tragedia, y eso es lo que más nos preocupa. Aunque el proyecto Terrazas 1 Norte todavía está en pañales, estos vecinos recuerdan con horror lo que sucedió años atrás en este mismo lugar. Porque están construyendo sobre una amplificación sísmica, casi colgando de una quebrada. Nosotros vimos, somos testigos y tenemos videos de cuando solo pusieron material, y además que están construyendo sin un permiso de plan de manejo forestal. A pesar de que el proyecto fue aprobado en un comienzo por el Servio, en abril del 2022, el segundo juzgado de policía local decretó la paralización de obras.
Esto debido al eventual peligro de derrumbe, ya que por debajo existe una falla geológica. Sin embargo, el municipio de Viña del Mar denunció a la inmobiliaria MDA por no cumplir con esta orden. Donde hoy está la inmobiliaria, en el año 1985 cayeron varias torres, se asentaron por el terreno muy débil y tuvieron que ser demolidas. Hubieron tragedia de muertes, post-terremoto sí, y desde allí se dijo siempre que no se podía volver a construir. Pregunté a la vendedora, me dijo que no iba a pasar nada, pero uno siempre queda con la duda. Ella es María Esther Gallardo, futura propietaria de Terrazas 1 Norte. Me gustó el lugar, me gustó la altura, la montaña. A pocos años de jubilarse, ha trabajado toda su vida para que sus hijos sean profesionales y hoy su gran anhelo es tener su propio departamento. Por eso postuló a este proyecto. Firmé un contrato en donde abril 2023 tendría que haber sido entregado el departamento. El tema es que todavía no están ni siquiera construyendo. Estos son los documentos de los que habla Pamela. Sin embargo, aquí el proyecto no se detiene. Mira, estamos en el cerro de enfrente de la construcción del edificio. ¿Te parece si vamos al lugar y vemos cómo está la construcción? Vamos. Más adelante les mostraremos la respuesta que recibe María Esther en Terrazas 1 Norte. Antes, le pedimos a un experto que nos acompañe a mirar los riesgos de este proyecto. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Él es Luis López y es ingeniero constructor. Luis es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Es enfático en señalar que este proyecto inmobiliario está emplazado en una zona de riesgo. Lo que va a pasar con la falla geológica, y es bueno que se sepa que está en una falla geológica en relación a no saberlo, digamos, es que conocida la falla uno sabe que el edificio está emplazado en un lugar donde se va a mover más. Hay algunos estudios también que dan cuenta de que hay mayor aceleración y por tanto los ingenieros que hacen los diseños de estos edificios deben considerar ese tipo de información para hacer básicamente que los edificios se comporten de mejor manera frente a un sismo. Están emplazados en una zona donde tienen un riesgo y lo que hay que hacer es disminuir ese riesgo para que la vulnerabilidad del edificio sea, por supuesto, menor. Pero si bien es cierto, existen situaciones riesgosas, se deben tomar las consideraciones para disminuir esos riesgos. Claro que esta no es la única edificación que recibe cuestionamientos. Junto a Luis, viajaremos hasta Puchuncaví, donde otra torre presenta similares condiciones. Alto Mar es un complejo de edificios ubicado en Orcón. Fue recepcionado por la Municipalidad de Puchuncaví en el año 2006, cuando la normativa permitía construir al borde de la ladera del acantilado. Pero desde el 2009, este tipo de construcciones quedó prohibida porque cambió el plano regulador. Este edificio no se debió haber construido ahí. Él es Ricardo Quero y es concejal de Puchuncaví. El problema radica en la autorización que tuvo en su momento, ese visto bueno para los propietarios para poder construir esa torre, y el responsable por eso en ese sentido es el Estado, que no está regulando el borde costero como debería hacerlo. Actualmente se encuentra habitado y en su gran mayoría se trata de segundas viviendas. Sin embargo, durante los últimos años se ha visto gravemente afectado por derrumbes del acantilado. Estamos manifestándonos en contra de esta invasión a la playa, que significa este muro enorme que impide el paso. Es por eso que en el 2018 se construyó este muro de hormigón que restringe el acceso a la playa cuando hay marea alta. Todos los acantilados de acá son un geositio reconocido por la Sociedad Geológica de Chile por una cuestión bien especial, que es un lugar donde se pueden encontrar diversos fósiles. Vino incluso un peritaje de la PDI a constatar el daño al patrimonio paleontológico.
Ricardo, junto a un grupo de vecinos, denunció este hecho a la Fiscalía de Quintero. En su momento, la Municipalidad de Puchuncaví solicitó la paralización de la obra, pero esa orden, en un principio, no fue acatada por la constructora. Y al final este muro está conteniendo un edificio que a todas luces no tendría que haber sido construido. Siempre se supo que ese edificio iba a correr peligro, pero la ambición pudo más. No se debería haber construido en ningún caso por toda la mala experiencia que tenemos a partir de este minuto, una mala experiencia para la comunidad que vivimos en este sector y también una mala experiencia incluso para los propietarios. Hicieron una inversión en un lugar que está con peligro de derrumbe. Es que el acceso al edificio por la playa es sumamente complejo. Está muy peligroso, me mojé entera. Y está muy peligroso para la gente que está pasando aquí. Yo me mojé entera y no la pude ayudar y ahora viene una ola gigante. ¿Corre algún tipo de riesgo que ese edificio esté construido ahí? Es una situación que hay que analizarla con un detalle mayor a una situación normal de un edificio, dado que está en un talud. Ese talud tiene que ser analizado desde el punto de vista de la geotecnia, de la mecánica del suelo o de roca. Y lo que hay que de alguna manera verificar en esas condiciones es que tanto el suelo sea soportante, la roca sea soportante y también la estabilidad de los taludes que sostienen el edificio. Intentamos llegar a la playa, pero no lo logramos. Nos acercamos entonces a la entrada principal del condominio. Esta es la entrada para el condominio Alto Mar de Orcón. ¿Usted sabe si todavía hay departamentos a la venta o no? Yo sé que hay departamentos a la venta, pero nosotros no manejamos eso. ¿Y sabría con quién me puedo comunicar o algo? Porque me gustaría poder verlo, entrar a verlo. No sé si puedo entrar. No, ahora no se puede, porque tiene que venir con orden del dueño del departamento y con una corredora de propiedades. Ante la negativa de darnos el acceso para hablar con alguien, la solución que nos dan es llamar al número telefónico de la inmobiliaria que aparece en la página web y este fue el resultado. Acá no existe. Agradecemos verificar su información. Pero la comuna de Puchuncaví no solo tiene este edificio cuestionado. Un elefante blanco en el sector de Maitencillo está a punto de hacer perder la paciencia a sus vecinos. Se dieron permisos que no estaban otorgados, eso debiese ser algo, un hotel, algo público. Y como saben, esto es algo privado, ¿verdad? Por eso se paró la obra y lleva ya casi 2-3 años que no se puede usar. Está como en el mundo el elefante blanco gigante acá, pero nadie ha podido usufructuar de eso. El proyecto Rocas de Maitencillo se comenzó a construir en el 2009. Un edificio con 28 departamentos de lujo que colinda con la playa El Abanico. Sus departamentos tienen un precio aproximado de 500 millones de pesos cada uno. Hubo harta gente que estaba en contra que no lo hicieran porque querían mantener el lugar, pero al final, como digo, se dio igual. Quisimos conocer el edificio para entender el problema de fondo. Al llegar, uno de los trabajadores nos recibe en la entrada y al consultarle nos entrega esta respuesta. Hemos hecho varios reportajes de este edificio, pero no sabemos si sigue habitado ahora o no. ¿Y nosotros podríamos hacerle unas preguntas? No puedo. ¿Sabe por qué no puedo? Porque me podría meter en el lío. En el caso de este edificio que está al lado del mar, por supuesto que tiene que ser monitoreado respecto de su relación con el mar. El tema del oleaje, si está bien diseñado, si está bien resguardado, no debería tener mayor problema, pero hay veces que por distintos motivos el agua puede introducirse por algún lugar, qué sé yo, y causar estragos que pueden comprometer ahí algún sistema. Actualmente, la inmobiliaria Mar de Maitencillo se encuentra en un proceso judicial en contra de la municipalidad y la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví porque no ha recepcionado la obra. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la inmobiliaria, por lo que deberían ser indemnizados por la autoridad comunal. Sin embargo, decidieron elevar la causa a la Corte Suprema.
Llamamos a la inmobiliaria Mar de Maitencillo, quienes quedaron en enviarnos un correo explicando que no se referirán al tema, pero hasta el cierre de este reportaje no lo recibimos. Cuando se otorga el permiso de obra nuevo del año 2009, se permitía la construcción de equipamiento residencial. Eso es así. Meses posteriores, en septiembre del año 2009, cambia el uso de suelo que permite esa zona y solamente permite industria hotelera en este momento. Nosotros necesitamos un pronunciamiento claro y categórico por parte de la justicia para que establezca que ese permiso está vigente o no está vigente. El asesor jurídico de la Municipalidad de Puchuncaví también tiene palabras para el edificio de Orcón, donde se cuestiona haber construido este muro sobre fósiles. Si ese edificio amenaza ruina eventualmente o amenaza un colapso, es evidente que la ley le otorga potestades, ¿me entiende?, al órgano municipal para poder evaluar esa situación. Ahí también hay una responsabilidad por parte de la administración central también. No todo es responsabilidad de la municipalidad, hay que ser súper claro en ese punto. Con todos estos antecedentes solicitamos entrevista al Servicio de Vivienda y Urbanismo para consultarle por estos edificios. Sin embargo, declinaron participar en este reportaje, ya que se trata de procesos judiciales en desarrollo. Volvamos ahora a Terrazas 1 Norte, en la ciudad Jardín, para ver cómo le fue a María Esther cuando consultó por su futuro departamento en estas cuestionadas torres. Se supone que a mí me entregaban el departamento ahora en abril 2023, estamos en mayo, y no me han dado ninguna respuesta. Sigo pagando arriendo. Yo creo que lo mejor es lo que pueden hacer es comunicarse directamente con la inmobiliaria, porque nosotros, por lo menos, lo que nosotros tenemos ahora es la etapa 1. Por su parte, la inmobiliaria MDA nos envió este comunicado explicando que la entrega de la etapa 1 se ha demorado por razones ajenas a la voluntad de la inmobiliaria. Fuera de cámara nos comentan que realizaron estudios técnicos verificando así que el terreno estaría fuera de riesgo. Según los vecinos, el responsable de entregar los permisos de construcción es la Dirección de Obras Municipales. Intentamos entrevistar a la alcaldesa Macarena Ripamonti, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Construcciones cuestionadas. Permisos en observación. 3 edificios que a simple vista parecen riesgosos y donde los expertos aseguran faltó visión estratégica para proyectar estas enormes torres. Bueno, estamos con Alberto Prech, aquí abogado, estamos también con el urbanista, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, Luis Eduardo Bresciani. Muchas gracias también por acompañarnos, Luis Eduardo. ¿Y cómo es posible si hay especialistas viendo este caso, si se hace un análisis, además hay un fallo de la policía, del juzgado de policía local, en términos de que puede ser un peligro de derrumbe, se siga avanzando en esto? Alberto. Bueno, acá lo primero que hay que decir que todos pierden. Acá está perdiendo la inmobiliaria, pierden las personas que compraron, los que tienen su subsidio, los vecinos. ¿Y cómo es posible? Es posible porque la política mete la cola, ¿no? Y no tiene otra explicación. Aquí por una parte tienes a permisos de obra que están efectivamente bien entregados y después tienes un municipio que cambia de color político y por los vecinos va a los tribunales. A mi juicio, lamentablemente para los vecinos que se oponen a este tipo de construcciones, ¿en qué va a terminar esto? Va a terminar en lo que la Corte Suprema siempre ha dicho, que cuando hay derechos adquiridos, cuando esto ya fue comprado, los permisos bien entregados, finalmente esos departamentos se van a recepcionar y las personas lo van a poder habitar, con el riesgo o no riesgo que tengan, y para eso hay un arquitecto que podrá explicarlo si eso existe o no. Vamos a la parte, digamos, lo legal es una dimensión, pero finalmente el tema de la construcción, la estructura, el soporte, porque tiene que ver con la seguridad directa de las personas que van a habitar esos lugares. Viéndolo así, ¿cuál es su diagnóstico? Frente a los casos son bien distintos. Tiene razón Alberto, y aquí hay un tema vinculado a materias que son más bien de planificación de las ciudades. Son bien distintos. Hay casos en que efectivamente lo que uno nota es más bien un conflicto ciudadano y que tiene más que ver con la planificación urbana, con el plan regulador, con qué es lo que se quiere construir. Y otros casos que evidentemente podrían presentar riesgo. La Ley General de Urbanismo y Construcciones tiene esencialmente 2 mecanismos para resolver este problema. Los planes reguladores, que definen no solamente los usos de suelo, sino las áreas de riesgo, por los estudios correspondientes,
y los estudios que hacen las inmobiliarias cuando construyen en estos lugares. Incluso los directores de obra, que son los municipios, tienen la facultad, cuando detectan un lugar con riesgo o con eventuales riesgos, de pedirle nuevos estudios a las inmobiliarias. Por lo tanto, los mecanismos existen y en Chile existe además una larga tradición de muy buena ingeniería respecto a esta materia. Por lo tanto, lo que uno nota es probablemente algunos proyectos en que no se le hicieron las exigencias suficientes, como en el caso de Maitencillo, particularmente este que está casi en el borde del mar, incluso ocupando parte de la zona que podríamos llamar de bien nacional de uso público, que es la distancia hacia la línea de alta marea, y que... Media inundable. No inundable porque hay un acantilado, claro, pero hay una zona que no se puede construir en Chile frente al mar. Pero hay otros casos que lo que uno nota más bien es un conflicto ciudadano en el barrio, de lo que se puede o no se puede construir. Porque aparentemente los estudios fueron hechos. Pero en el caso particular de zonas frente al borde costero, podría haber también una negligencia municipal respecto a que no se pidieron los estudios. ¿Qué pasa en este caso con los expertos? Porque a la gente también se le advierte o no que... No sé, uno ve en otros países, mire, está construyendo o usted va a vivir efectivamente en la ribera de un río, en los faldeos de un volcán, en una quebrada que probablemente producto de la erosión, como ha ido cambiando todo, ¿no es cierto? Es probable también que ceda ese terreno y que se caiga esta construcción. O sea, ¿existe esa advertencia? O sea, bueno, las personas obviamente ven lo que compran, pero las personas compran de buena fe. A ver, si nosotros decimos que en los municipios hay reyes, que son los alcaldes, también hay emperadores. Y esos emperadores son los directores de obras municipales. Una figura extrañísima, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que es inamovible por el nuevo alcalde, que tiene ciertas atribuciones, que han estado vinculadas muchas veces a casos extraños, digamos, también no todos, pero muchos de ellos, y que finalmente toman decisiones que después conflictúan con la administración o con lo que la política quiere hacer. Y eso es lo que ocurre en estos casos. Entonces las personas compran de buena fe. Imagínate tú, Karen, quieres tener tu departamento en la playa o postulaste a tu vivienda en el Servio, en Viña. Tú sabes a dónde está, lo precioso. Además, claro. Buena vida. Y tú confías. Uno espera ver incluso a la sirenita. O sea, exacto. Y tú confías en que esté bien hecho. De uno, digamos, o sea, ¿cómo va a ser responsabilidad de uno ver si el talud tiene tanto metraje, si las barreras sísmicas se mueven o no? Imposible. Entonces acá, nuevamente, el conflicto entre política, ciudadanos y normas que finalmente para muchos son inexplicables. Oye, volvamos con Danilo, está justamente ahí en Viña del Mar, 10:44, estamos en vivo, Danilo, y la esperanza de muchas familias de tener su casa, su hogar, pero ahí en un acantilado, como muestran estas imágenes. Karen, así es, estábamos también acá comentando mientras conversaban en el estudio. Carolina, pero esta es una lucha que ustedes llevan hace mucho tiempo, en donde también se han reunido, han tenido reuniones, se han movilizado justamente también para tratar de evitar esta construcción, de poner las alertas a lo que está pasando. Aterrízanos todo el tema. Acá, ¿frente a qué riesgo nos estamos enfrentando? Bueno, específicamente dos riesgos potentes, que uno es la amplificación sísmica, que desgraciadamente ya tuvimos derrumbe de edificios en el año 1985 con el terremoto, y hoy en día es con respecto al Prembal. Ellos dicen que hay una pendiente mayor a 40% y ellos tienen sobre 50 hasta 75. ¿Qué significa? Que pueden haber remoción en masa. Y nosotros aquí apuntamos que esto de alguna forma paralice la obra y logremos realmente lo que queremos, que no haya algún tipo de tragedia. Tú me dices en 1985 que pasó algo. Aquí en este mismo sector donde se está construyendo, ¿ocurrió algo en el terremoto del 85? Sí, por supuesto. Yo vivía en el 85 acá, yo vivo desde los 3 años en Canal Bigle. Y cómo se llama, y efectivamente los departamentos se asentaron 1 metro, bajaron. El terreno es relleno. Entonces hubo que hacer demolición directamente. Y esto es lo mismo que podría ocurrir ahora si nos enfrentamos a una tragedia, y es lo que ustedes también aquí están alertando. Pamela, acá ustedes han sido categóricos en decir la frase, están construyendo una tragedia. Sí, exactamente, eso es la realidad, es un riesgo inminente, pero aquí hay algo mucho más grave. Se tiene que cumplir la norma. ¿Por qué nosotros como ciudadanos comunes tenemos que cumplir las normas, las leyes, aquí los vecinos, para poder pedir permisos simples en el municipio, o pasan parte en los negocios y a las inmobiliarias en el fondo le dan permisos irregulares? Aquí lo grave es que la DOM de Viña del Mar entregó un permiso de obra sabiendo que la normativa dice que cuando hay una quebrada sobre 40 grados no se puede construir porque va a haber remoción en masa. Entonces nosotros nos preguntamos por qué
el señor Ventura lleva 41 años como director de obra entregando permisos irregulares sobre humedales, permisos de construcción sobre quebradas, sin permisos de riesgo. Y hoy día Viña, no solamente nosotros somos solamente un sector que tiene esta dolencia o esta afectación. Las inmobiliarias hoy día pasan por encima del patrimonio ambiental, pasan por encima de la calidad de vida de las personas y la institucionalidad en el fondo está en palco como cómplice. No queremos sindicar a nadie, pero es vergonzoso que se entreguen permisos de obra que no tienen ningún sustento, que no cumplen la normativa. Aquí el segundo juzgado de policía local había detenido la construcción de esta obra. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora seguimos viendo que esto ya se está levantando? Incluso que se debió haber entregado la primera parte y no se entregó en abril de este año. ¿Por qué pasa eso si se había entregado el juzgado de policía local y ha dicho que no? Bueno, lo que pasa es que no solamente se incumple la norma del riesgo aquí, también es que como nosotros vivimos en un bosque esclerófilo y endémico, CONAF les rechazó el plan de manejo forestal, porque no pueden construir, nosotros estamos al lado del jardín botánico. Ya hubo un incendio acá antes, entonces en primera instancia CONAF rechazó ese plan de manejo forestal y es por eso que el juzgado de policía local de Viña del Mar decidió paralizar la obra. Pero la inmobiliaria siguió funcionando en las noches, de madrugada, incumpliendo esa normativa. CONAF decidió, después de que se rechazó la norma, comunicarse con CONAF Central de Santiago, ni siquiera de Valparaíso. Y extrañamente, este 5 de mayo les volvieron a aprobar el plan de manejo forestal. No nos explicamos cómo. Y en eso estamos con una abogada ambientalista hoy día que nos está tratando de ayudar aquí. CONAF también cumple la norma. Entonces lo que nosotros queremos decir es claro, las inmobiliarias negocian conciencia, las inmobiliarias negocian valores, las inmobiliarias pasan por encima de la historia del patrimonio ambiental y tenemos un señor que es Julio Ventura que lo permite y lleva 41 años. Dice, y ese señor fue elegido en dictadura, por favor, ¿qué hace en este momento como director de obras aún? Pamela, les pido un minuto porque tenemos más entrevistados sobre este tema. José, Karen, que también tienen que entregar importante información a esta hora. Sí, a ver, es que lo que pasa es que el relato de ella es bien potente y mezcla varias cosas. Hay un tema ambiental, hay un tema de seguridad personal, hay un tema que tiene que ver con decisiones medias oscurillas que se toman ahí. En el poder por parte de una autoridad. Yo creo que hay que mirar esto como, varios temas. Como con un poquito más de cuidado. ¿Vamos a una pausa? Sí, ya estamos de regreso, Danilo, con más entrevistados. No se vayan.